Bueno, pues llegué a Antena 3 hace ya hace poquito tiempo, unos 3 años y pico. Era julio de 2015, entré por las prácticas de la universidad. Cuando terminé en Salamanca de estudiar, hice una prueba y me cogieron seleccionado para empezar aquí las prácticas de Antena 3 Noticias. Me cogieron en la sección de Economía, empecé en Economía y nada, fui haciendo, empalmando un mes tras otro, empalmando la beca, hasta que bueno, luego surgió la oportunidad de quedarme aquí de forma un poco más indefinida, y aquí estamos trabajando en las noticias de Antena 3 en Economía. Sí, la verdad es que desde luego, bueno, ya lo habéis visto en este plató, con estos medios, con un equipo tan grande. Pues sí, la verdad es que soy muy afortunado de estar aquí. Lo pensé además desde el primer día que llegas como becario. Yo creo que siempre voy a recordar ese día además porque, bueno, cuando llegas, claro, no te esperas encontrar una pantalla tan grande o unos medios tan potentes, o incluso que ahora estamos experimentando con la realidad aumentada. Es algo que muy pocos medios realmente tienen al alcance, ¿no? En una televisión local puedes aprender muchísimo, pero es muy difícil que tengan medios tan potentes y con los que puedas trabajar mejor. Y pues sí, es un privilegio estar aquí cada día. Empecé en un periódico, empecé en La Nueva España y en Asturias, donde bueno, aprendes un poco más el oficio de la escritura, de aprender a escribir un buen artículo, entrevistar, citar. Es decir, es un poco el primer paso, ¿no? del periodismo. Luego pasé, estuve unos meses en la radio en Onda Cero, que también es de la casa de A3 Media, pero estuve allí en Asturias, en la radio local. La radio tiene algo también que te engancha, es mágica. Todo el mundo que pasa por la radio dice, me gustaría volver. Hombre, yo estoy muy contento en la tele y ahora mismo quizás volver a la radio no me lo planteo, pero sí que es verdad que es un medio súper bonito donde es muy fácil trabajar y donde puedes aprender mucho, no solo de periodismo, sino a modular y a controlar la voz y a expresar y a contar las noticias de una manera distinta, más cercana al espectador, que parece que te está escuchando casi al lado con la oreja puesta, ¿no? Yo me quedaría con ese momento. Además tuve la oportunidad de trabajar en un medio, como os digo, local, donde puedes aprender muchísimo. Es decir, que desde el primer día haces directos en el estudio de radio, tienes que enfrentarte al micrófono desde el primer momento y eso te hace aprender muy rápido. El periodismo tiene salida. Es verdad que ahora mismo estamos en una situación delicada, complicada, pero yo desde que terminé la carrera, incluso desde que empecé, yo dije siempre lo mismo, y mis padres me ayudaron mucho a ser consciente de eso. Es decir, ahora mismo las salidas profesionales malas las tienes en todas las carreras. Es muy difícil ser abogado, es muy difícil ser profesor, es muy difícil, no sé, cualquier profesión que te imagines. Es muy complicado ahora mismo que te incorpores fácilmente al mercado laboral. En el periodismo mucha gente dice que es más difícil. Yo no lo veo así. Es decir, quizás tenemos que olvidarnos de aspirar a un puesto de trabajo sentado en una redacción, sentado escribiendo un periódico, sentado haciendo un vídeo, que aún no existe y todavía para largo, pero hay que ver todas las posibilidades que nos ofrece el periodismo hoy en día, desde las redes sociales, formar un equipo como están formando aquí, un fuerte de equipo web, o incluso lo hemos visto con realidad aumentada. Alguien tiene que pensar esas cosas. Es decir, que hay nuevos puestos que irán surgiendo a lo largo de todos estos años y cuyo principal canal sería, para llegar a él, es el periodismo. Es decir, que yo creo que actualizándose, y sí que es verdad que especializándose un poquito, cada persona que estudie periodismo, la carrera de periodismo tiene hoy en día muchísimo futuro. ¿Y por qué? Porque la sociedad necesita buenos periodistas para estar bien informados, tener una buena opinión y poder evolucionar y avanzar como sociedad. Pues mira, yo creo que, como cualquier obsesión, si te obsesionas por las audiencias, eso es malo. Es decir, las curvas de audiencia, los datos de audiencia están ahí, hay que fijarse en ellos, porque de eso viven y funcionan las televisiones, al menos en este caso las televisiones privadas, como es Antena 3, pero para nada hay que obsesionarse con ellas, hay que fijarse en el dato. En este caso, yo creo que las ediciones, tanto las 3 como las 9, como la del fin de semana, se fijan mucho en los gustos de los espectadores, no solo por lo que nos cuentan o lo que nos dicen en las redes sociales, que también es muy importante, sino a través, porque hombre, una curva te puede indicar qué tema gusta más, qué tema puede repetirse varios días, este tema no gusta tanto. Te puedes fijar como un espejo, pero con cuidado. Es decir, nosotros con las audiencias no podemos renunciar para nada al rigor y a la información de todos los días. Es más, intentamos buscar un equilibrio de lo que le gusta a la gente y lo que es informar a la gente y contar a la gente lo que pasa en un día. Entonces, hoy por ejemplo, quizás el tema del Supremo no sea el tema más
que tu madre o mi abuela le gusta ver en el informativo, pero tenemos que abrir con él porque es importante y porque afecta a millones de personas en España. Eso también es un prejuicio, porque mucha gente cuando dices la palabra economía, estás en economía, incluso compañeros periodistas de otros medios de comunicación. Y cuando preguntas a cualquier persona que ve el informativo, se fijan que los vídeos de economía es lo contrario a lo que la gente cree. Es decir, al revés, intentamos que sean súper atractivos, llamativos, intentar acercar al espectador la economía de la forma más cercana y más simple y sencilla posible, sin renunciar a contar bien una historia, a contar bien un contenido. Es decir, tenemos que contar que las pensiones suben o bajan, tenemos que contar qué decide el Supremo, pero eso lo podemos contar como un periódico, en papel, como un discurso normal, hecho, elaborado, pero al fin y al cabo es un discurso, o aprovechar todos los medios que tenemos en una tele como esta, que es la imagen en este caso, lo más importante, la voz, la música, los sonidos, jugar con todo eso para ayudar, que todos esos elementos ayuden a construir una buena historia, que eso sea más atractivo al espectador. Esto, como digo, sin renunciar a contar la información y a contarlo de la manera más rigurosa posible. Pongamos el caso, por ejemplo, hoy si os parece, del tema de las hipotecas. Podríamos ceñirnos a contar lo que ha pasado en el Congreso, en el Supremo, perdón, podríamos ceñirnos simplemente a eso, pero ¿qué hacemos? Bueno, vamos a intentar buscar cómo podemos resumir la crisis de las hipotecas en 19 días. Oye, vamos a hacer un time-lapse, una línea gráfica en el que vamos a destacar los días en los que ha pasado algo, en el que el Supremo ha tomado una decisión, en el que los bancos, por ejemplo, suspenden la venta de hipotecas. Lo vamos a destacar para que la gente, la información, la tenga mucho más ordenada. Al fin y al cabo, cuando mucha gente está viendo el informativo, se está comiendo en su casa, con lo cual la atención no la está prestando directamente a la tele, está escuchando quizás mientras cocina, está viendo, pero a su vez está cortando o dando la papilla a los niños pequeños, a los hijos. Entonces, claro, no prestamos muchas veces cuando vemos la televisión, no usamos todos los sentidos para entender lo que dicen en la tele. Entonces es imprescindible el jugar con todo, con los ambientes, con los sonidos, para que al final una persona pues que escuche se entere, que esté viendo sin escuchar y que también se entere. Y al final, pues lo que decía, hacer más atractiva la información, que digan, ahí va, lo que ha hecho el Supremo hoy. Pero que también, cuando termine el informativo, salgan bien informados. Sabemos que somos una televisión privada, es decir, como La Sexta, que es nuestra cadena amiga, compañera, somos una cadena privada. Vocación de servicio público, hombre, yo creo que además eso está en el alma de cada uno de los redactores que estamos aquí, que estamos trabajando día a día en la redacción. Es decir, yo como periodista pues tengo vocación de servicio público, de contar a la gente las noticias del día, lo que le interesa, las preocupaciones y sobre todo lo que decía, todos los temas de consumo que al final estamos tocando aquí día tras día, sean las pensiones, sean los salarios, cualquier otro tema que le preocupa a la gente que nos está viendo en casa, al fin y al cabo eso es servicio público, es contarles la información, como decía antes, para que estén bien informados, para que tengan una opinión bien formada, la suya, no nos vamos a dar nosotros la opinión, o sea, la opinión es suya, pero que con todo lo que nosotros les contamos hagan su propio discurso y digan, ahí va, pues me viene bien, pues me viene mal. Entonces al final eso es, pues en definitiva es servicio público. Bueno, pues como todo hay que intentar que las nuevas tecnologías, nosotros no las podemos dejar de lado porque están ahí, es decir, han venido los móviles, ha venido con un teléfono móvil como se está haciendo ahora mismo, se puede grabar una entrevista con un micrófono. Es verdad que, claro, aquí nosotros intentamos tener unos criterios profesionales, es decir, nosotros no grabamos con móviles, vamos a hablar con cámaras, pero sí que es verdad que hay determinados asuntos concretos que nos pueden servir grabar con un teléfono. Es decir, nos viene muy bien cuando hubo ese incidente racista, por ejemplo en el metro de Madrid, que un espectador que estuviese allí grabase esa escena y nos la enviase a nosotros o la colgase en Twitter. Nosotros no podemos estar ahí como periodistas porque es una cosa que sucede en un lugar concreto a una hora determinada que es imposible prever. Entonces, en ese caso sí que es verdad que las nuevas tecnologías nos están ayudando para recibir toda esa información, tanto el móvil como las redes sociales. En ese caso, por ejemplo, Roberto, que está grabando ahora, también los espectadores le mandan a través de Twitter las imágenes. Es una forma también de empatizar con el público y de que ellos muestren su feedback, de que a la gente le encanta participar enviando fotografías a Roberto Brasero, a la gente le hace mucha ilusión salir en el informativo, entonces salimos con eso. También, por ejemplo, otro caso de nuevas tecnologías, la realidad aumentada, ¿lo habéis visto? ¿Qué hacemos? Pues seguimos con la tele de siempre. No, nosotros intentamos dar un paso más allá, ir más allá que otras teles e intentar innovar
de forma diferente para contar la actualidad y las noticias con el mismo rigor de siempre, pero de forma distinta, de forma más atractiva. Por ejemplo, del Capitolio, creo que es un ejemplo de cómo se explica bien el resultado de unas elecciones. Es una forma muy sencilla, muy simple, con un gráfico sobre el suelo, pero que ayuda a la gente que está en casa a entender lo que está pasando en Estados Unidos. Es complicado, porque es verdad que a través de las redes sociales no se puede estar informado. Lo hemos hablado antes, es imposible. O sea, tú puedes leer en Twitter una serie de titulares, que está muy bien para hacerte una idea a primera hora de la mañana, pero es verdad que para que una persona esté bien informada, no solo tiene que ver la tele, tiene que ver el periódico. O sea, yo creo que es un complemento de todos los medios de comunicación que existimos. Os aseguro que aquí buscamos informar, entendiendo y que nuestro producto sea atractivo, pero sobre todo informar. Es decir, el objetivo al final nuestro es que cuando veas el informativo, el de las 3, el de las 9, el de las fines de semana, que son un poco más de media hora, te hagamos un resumen rápido, sencillo, pero completo de lo que está pasando en ese día para que sí puedas decir que estás informado. Somos conscientes de que no es el mismo lenguaje ni el mismo espectador muchas veces. La gente que está en redes sociales, en su mayoría es verdad que es gente joven. Esto no quiere decir que tengamos que utilizar un lenguaje vasto ni un lenguaje muy coloquial, pero sí un lenguaje sencillo y simple y muy directo, porque al final un vídeo de Instagram son 15 segundos. Hemos hecho stories para contar que hay un derrumbe en Madrid, o hemos hecho stories para contar lo del Supremo. Al final es jugar y adaptarse al lenguaje audiovisual que hay en las redes sociales o en las páginas web, adaptar todos nuestros contenidos a eso, es decir, que hacemos o creamos contenidos específicos. En el caso de que, por ejemplo, un redactor vaya a grabar un reportaje para el informativo, luego, pues con un móvil o con la cámara podemos grabar un vídeo diferente para las redes sociales, que no es lo mismo que se emite luego en antena. Es decir, hay cosas que se pueden compartir, pero se crean contenidos específicos. Yo creo que no. Es una pregunta muy difícil porque no sé lo que va a pasar dentro de 20 años. Hombre, yo creo que a corto o medio plazo, desde luego que no. Al final los informativos son el eje en torno al que se articula la programación de una cadena. Hoy en día lo estamos viendo en los datos de audiencia, es decir, los informativos de Antena 3 son líderes de audiencia y son uno de los programas más vistos en 2018. Más que algún programa de entretenimiento, de otras cadenas. O sea, están en el top 10, de los programas más vistos. Es decir, espectadores hay, la gente nos ve. Veremos cómo tenemos que hacer para seguir siendo igual de potentes y de seguir atrayendo y llamando la atención de la gente que le cuesta un poco más la televisión. Y eso cómo lo podemos hacer con las nuevas tecnologías, la realidad aumentada, un lenguaje sencillo, directo, de consumo, para que al final pues la gente diga, anda, qué curioso, e intenten informarse también con nosotros. Bueno, lo primero, sobre todo, tener muchísima ilusión. Que nadie os quite la ilusión. Porque con ilusión, con vocación y, lo decíamos antes, con una clara vocación de servicio público, de informar a la gente y de hacer lo que te gusta, se llega muy lejos. Hombre, por supuesto, hay que formarse, hay que leer muchísimo los periódicos. Estés en la tele, estés en la radio, estés en un gabinete de comunicación. Hay que leer muchísimo, es imprescindible para al final estar informados, somos periodistas. Porque luego, si todo eso que leemos somos conscientes de transmitirlo a los espectadores o a los que nos escuchen o a los que nos lean con nuestras palabras, o sea, intentar traducir esa información al espectador, que al final es lo que hace un periodista, pues habremos conseguido nuestro objetivo. Entonces, sobre todo, vitalidad, entusiasmo, ilusión, trabajo y muchísima vocación y muchísimo esfuerzo. Es duro, es difícil llegar a tener un puesto de trabajo como en cualquier otro sitio, lo decíamos antes, pero se consigue. Vamos, y lo digo por experiencia.